La Tierra parece inmóvil, y esa sensación se convierte en un pacto silencioso entre el cuerpo y la rutina. El suelo no se desliza, las paredes no se mueven. El día vuelve a empezar como si el mundo estuviera apoyado sobre una base firme. Vivimos como si estuviéramos anclados, y quizá vivimos así porque la mente descansa mejor cuando cree que el fondo no se mueve. Pero eso es comodidad, no verdad. Carl Sagan recordaba que incluso cuando creemos estar quietos, estamos viajando, no viajando hacia un destino, sino atravesando un proceso cósmico que no nos observa, no nos explica, no reduce el ritmo para adaptarse a nuestra sensación doméstica de normalidad. La Tierra gira, el Sol se desplaza, la galaxia rota, y todo eso ocurre sin alboroto, sin aviso, como si el universo tuviera la costumbre cruel de ser gigantesco en silencio. Lo más extraño no es el movimiento, es su ausencia en la experiencia, porque el cuerpo siente aceleración, no velocidad constante, y entonces la mente hace lo que siempre ha hecho. Cuando no recibe señales, inventa estabilidad, como si estar quietos fuera una especie de refugio psicológico. Este video trata sobre ese refugio y sobre la realidad serena que se esconde detrás de él, porque quizá nunca hemos estado realmente inmóviles, y aún así la vida ocurrió. A veces la estabilidad no es una propiedad del mundo, sino una propiedad de la experiencia. En la superficie de la vida cotidiana, todo parece confirmar que estamos quietos. La mesa no se desplaza, la calle sigue en su lugar, el cuerpo encuentra el mismo peso sobre los pies. Esa quietud se siente tan evidente que se vuelve incuestionable. Y sin embargo, hay una verdad que convive con esa sensación sin perturbarla. La realidad física no necesita coincidir con lo que los sentidos registran. La Tierra no está inmóvil, nunca lo estuvo. Lo que se siente inmóvil es el marco interno con el que la mente organiza lo real. Ese descubrimiento puede generar un desconcierto suave, porque toca algo más profundo que la astronomía, toca la confianza. Confiamos en la percepción inmediata para definir el mundo, y esa confianza no es ingenua, es necesaria para vivir. Pero cuando se revela que la estabilidad sentida no corresponde a la estabilidad física, aparece una grieta silenciosa, no como amenaza, sino como una invitación involuntaria a reconocer que la experiencia humana es local, limitada, selectiva. La mente no percibe todo, percibe lo que le permite sobrevivir, lo que le permite descansar, lo que le permite construir continuidad. La física, desde hace tiempo, sostiene una idea que parece simple, pero que es profundamente desestabilizadora cuando se la contempla sin prisa. El movimiento absoluto no existe. No hay un fondo inmóvil del universo contra el que todo pueda medirse de manera definitiva. Todo movimiento es relación. Relación con una estrella, con una galaxia, con la radiación de fondo, con un conjunto de referencias que cambian dependiendo de la escala. Esto no es un detalle técnico, es una manera diferente de comprender la realidad. No existe un estar quieto como estado universal, existe apenas un estar quieto respecto de algo, y ese algo también se mueve. En ese contexto, la intuición humana se sorprende por una razón muy precisa. Asociamos movimiento con sensación de desplazamiento. En nuestra vida común, moverse suele venir acompañado de señales corporales, vibración, aceleración, viento en la cara, esfuerzo muscular. Pero el universo no funciona según esas asociaciones. Estar en alta velocidad constante no exige que el cuerpo lo sienta. La experiencia interna permanece serena porque el cuerpo detecta cambios de velocidad, no la velocidad en sí. Y así ocurre algo casi poético. Viajamos sin sentir el viaje, avanzamos sin escuchar el avance, atravesamos el espacio sin que el espacio se anuncie. Esto puede tocar una dimensión psicológica delicada. Si la percepción inmediata no define lo real, entonces muchas certezas cotidianas pierden la solidez que aparentaban tener. No se trata de perder el suelo, sino de comprender que el suelo es una construcción útil, no una garantía metafísica. Vivimos con una confianza silenciosa en lo que parece estable, y esa confianza nos da paz, pero también puede encerrar una ilusión, la idea de que lo real es aquello que se siente,
Cuando la ciencia muestra que lo real también incluye lo que no se siente, la mente se enfrenta a un tipo de humildad que no humilla, sino que organiza. Hay una imagen que ayuda a sostener esta idea sin convertirla en vértigo. Es como dormir en un tren nocturno y despertar en otro paisaje sin haber sentido el trayecto. El cuerpo descansó, la mente se apagó por momentos y el mundo cambió alrededor sin anunciarse. Nada fue agresivo, nada fue violento, simplemente ocurrió. De la misma forma, la Tierra viaja mientras vivimos, mientras pensamos, mientras perdemos y ganamos cosas, mientras buscamos sentido. Y quizá hay un consuelo silencioso en esa comparación. El movimiento constante no impidió la vida, no impidió el amor, no impidió la calma. Solo revela que la estabilidad que sentimos es, en el fondo, una forma de equilibrio dentro de un universo en flujo. Hay algo en la idea de ruta que la mente humana necesita para descansar. Una ruta suele tener señales, direcciones, un inicio y un punto de referencia que se mantiene firme. Incluso cuando caminamos sin mapa, el paisaje nos da pistas, una esquina, un árbol, una montaña al fondo. Pero la órbita del Sol alrededor del centro galáctico no se parece a ninguna ruta cotidiana. No hay rieles, no hay postes, no hay marcas en el suelo. Hay un movimiento real y continuo que sucede sin que podamos verlo desde fuera. Y esa invisibilidad puede generar una sensación extraña, porque el movimiento, cuando no tiene forma visible, se vuelve difícil de imaginar con calma. Sin embargo, la observación astronómica nos permite decir algo concreto. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea a una velocidad aproximada de 220 kilómetros por segundo, y la Tierra va con él, como una pequeña habitación dentro de una casa que también se desplaza. La cifra es enorme para la mente cotidiana, pero no necesita volverse espectáculo. Puede ser apenas un recordatorio sereno. La quietud que sentimos no es reposo físico, es equilibrio. Estamos en movimiento continuo, y ese movimiento es tan estable en su constancia que no se anuncia en el cuerpo. No produce ruido, no produce vértigo, solo ocurre. Hay aquí una paradoja que toca algo íntimo. Seguimos una trayectoria precisa sin jamás verla directamente. No observamos la órbita del Sol como se observa una órbita dibujada en un papel. No sentimos su curvatura. No vemos el centro galáctico crecer o alejarse como un destino. Vivimos dentro de una geometría real que no aparece en la experiencia sensorial. La mente humana, que suele confiar en la vista para creer, se encuentra ante una realidad que exige otro tipo de confianza. Una confianza en la inferencia, en la coherencia de los datos, en la paciencia del conocimiento científico. Y cuando el movimiento no se traduce en una dirección comprensible, aparece un tipo de ansiedad muy específica. No es miedo a la velocidad, sino incomodidad frente a la falta de orientación. La mente tolera mejor el cambio cuando puede narrarlo como camino. Cuando no hay hacia dónde, cuando no hay un llegaremos, el movimiento puede sentirse como deriva, aunque no lo sea. En el cosmos, la órbita es dirección sin intención, es camino sin propósito humano, es trayectoria sin destino moral. Y esa neutralidad, aunque tranquila, puede resultar difícil para una mente acostumbrada a asociar movimiento con sentido. Aún así, hay una forma serena de mirar esta ruta invisible. El Sol se mueve dentro de la galaxia como parte de un conjunto mayor, obedeciendo a la gravedad, respondiendo a la distribución de masa que lo rodea. La Tierra, al seguirlo, participa de ese movimiento sin saberlo, como se participa de un ritmo cuando uno está adentro, sin verlo desde afuera. Y quizás ahí surge una imagen que acompaña sin imponer. Es como caminar por una ciudad cubierta por niebla permanente. Los pasos son reales, el suelo existe, el avance ocurre, pero el horizonte no se ofrece con claridad. En esa niebla no desaparece el camino, lo que desaparece es la ilusión de control visual sobre el trayecto. La ruta real de la Tierra por la Vía Láctea no se parece a una carretera, se parece más a un desplazamiento silencioso dentro de una estructura que no pide ser entendida para funcionar. Y en esa idea puede haber una calma extraña. El viaje sucede sin exigirnos comprensión total. El universo no nos pide que lo dominemos para pertenecer, solo nos permite, de vez en cuando, mirar con más amplitud y reconocer que incluso nuestra estabilidad diaria está sostenida por un movimiento vasto, constante y perfectamente indiferente a nuestra necesidad de señales. La mente humana se siente más segura cuando puede imaginar estructuras sólidas. Un edificio se sostiene porque tiene columnas, un camino se entiende porque tiene bordes. Incluso el cielo, en la intuición más antigua, parecía una cúpula estable. Esa necesidad de rigidez no es un defecto, es una forma de orientación.
Pero cuando pensamos en la Vía Láctea, esa idea puede crear una imagen engañosa, la de un gran disco firme, un objeto casi mecánico, girando como una pieza rígida en el espacio. Y sin embargo, la galaxia no es eso, no es una cosa sólida, es un patrón, es un flujo. Hay una inquietud sutil cuando esta idea se vuelve clara, porque si la galaxia no es rígida, entonces pertenecer a ella no significa estar dentro de un marco estable, significa habitar una dinámica. La Vía Láctea está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, gas, polvo, materia oscura, todo interactuando gravitacionalmente en escalas que exceden cualquier experiencia humana. Las estrellas no están fijadas como clavos, se mueven, oscilan, migran. Los armos espirales no son brazos sólidos, son regiones donde la densidad de materia aumenta, como ondas que atraviesan un medio. Una estrella puede entrar y salir de un brazo sin que el brazo se rompa, porque el brazo no es una estructura, es un patrón colectivo. Esto cambia la comprensión de la órbita. No orbitamos un objeto en el sentido cotidiano de una cosa definida, con bordes claros y forma estable. Participamos de un movimiento compartido, de una coreografía gravitacional donde las formas se reorganizan lentamente. Es como pertenecer a una multitud en movimiento. No existe un contorno fijo de la multitud, existe una tendencia, una dirección general, una dinámica que se mantiene aunque los individuos cambien de lugar. La galaxia no es un escenario donde el Sol actúa, el Sol es parte del proceso que hace que el escenario exista. En esa visión aparece una inversión silente de expectativas. La idea de permanecer, de estar anclado, pierde fuerza. Pertenecer no significa permanecer fijo, significa formar parte de algo que cambia. Y eso, aunque pueda sonar abstracto, tiene un eco existencial profundo, porque muchas de nuestras ansiedades cotidianas vienen del deseo de estabilidad definitiva, del deseo de que las cosas queden en su lugar. Pero en la escala galáctica, incluso el lugar es una noción fluida. No hay un punto privilegiado que se conserve intacto. Hay movimiento, redistribución, reorganización lenta. La permanencia, si existe, es de otro tipo. Es permanencia de leyes, no de formas. La galaxia es fluida, y esa fluidez no es caos, es coherencia en transformación. Sus partes obedecen a la gravedad, a las interacciones, al tiempo profundo. Lo que cambia no cambia por capricho, cambia porque el universo es dinámico por naturaleza. Los armos espirales se remodelan, las nubes de gas se comprimen y forman estrellas nuevas, otras estrellas mueren y devuelven materia al medio interestelar. Todo se recicla, todo se reordena, sin urgencia, sin intención, sin necesidad de un observador. La imagen que mejor acompaña esta idea quizá no sea la de un disco rígido, sino la de un remolino. Formar parte de un remolino no significa ocupar siempre la misma posición, significa estar dentro de un movimiento que nunca repite exactamente la misma forma, aunque mantenga su identidad general. Así es la Vía Láctea, un remolino de materia y gravedad en una escala inmensa, donde la Tierra viaja sin sentirlo, y donde la estabilidad que percibimos es apenas una isla de experiencia dentro de una corriente mucho más amplia. En esa comprensión hay algo inquietante, pero también algo esclarecedor. No estamos sostenidos por una rigidez universal, sino por un equilibrio dinámico que, contra toda intuición, ha sido suficiente para que la vida florezca aquí por un instante largo y silencioso. Tópico 4. La travesía por regiones galácticas que nunca percibimos. Hay una idea que puede inquietar con delicadeza. Mientras la vida sucede, mientras los días se repiten con su apariencia de normalidad, la Tierra atraviesa regiones de la galaxia que jamás percibimos, no porque sean invisibles en un sentido místico, sino porque la escala del viaje y la lentitud de los cambios no se traducen en sensaciones. Cruzamos vecindarios cósmicos como quien cruza zonas de un océano profundo sin ver el fondo, y sin embargo, el hecho de no percibir no significa que no haya diferencias, significa apenas que el cuerpo humano fue hecho para otras escalas. Desde la observación científica, se sabe que la Vía Láctea contiene nubes interestelares, regiones con más gas y polvo, zonas con mayor densidad estelar y estructuras como los brazos espirales, donde la materia se concentra en patrones que se reorganizan con el tiempo. A veces el Sol se encuentra más cerca de regiones donde el gas es más abundante, otras veces atraviesa áreas más vacías. También existe el medio interestelar, tenue, frío, atravesado por radiación y partículas, y aunque todo esto suena distante y abstracto,
Es parte del entorno real por el que viaja nuestro sistema, como un clima galáctico que cambia sin que la piel lo sienta. Aquí aparece una paradoja silenciosa. Eventos galácticos pueden moldear la historia de la Tierra sin que sean percibidos en el presente. La formación de estrellas en regiones cercanas, el paso por zonas más densas, la presencia de nubes de polvo, incluso variaciones en el entorno radiativo de la galaxia, son procesos que ocurren en escalas que no caben en una vida humana. No se sienten como se siente una tormenta, no se escuchan como se escucha el viento. Se manifiestan, si lo hacen, en formas lentas, indirectas, casi geológicas. El universo actúa sin dramatización. Su influencia puede existir sin convertirse en experiencia inmediata. Esta realidad toca una fibra psicológica muy humana, la vulnerabilidad. No una vulnerabilidad aguda, sino una vulnerabilidad de fondo, como un conocimiento que no se dice en voz alta, pero que está ahí. La idea de estar atravesando regiones potencialmente más intensas, más densas, más expuestas, sin tener conciencia de ello, recuerda que la sensación de control es en parte una construcción local. La vida cotidiana parece gobernable, porque sus escalas son nuestras escalas, pero en el fondo estamos inmersos en fuerzas lentas e impersonales que no piden permiso, no anuncian su presencia y no se ajustan a nuestros calendarios. Y aún así, hay algo extraño en cómo convivimos con esa verdad, porque la superficie del mundo puede permanecer calma, el cielo puede verse igual, la tarde puede caer con la misma luz, las conversaciones pueden seguir su curso. Mientras tanto, en escalas inmensas, el sistema solar se desplaza dentro de un medio galáctico que cambia. Esta coexistencia entre calma inmediata y travesía profunda puede generar inquietud, pero también puede traer perspectiva. La vida no necesita sentir el movimiento para ser real, no necesita comprender el entorno completo para existir. La fragilidad no cancela la belleza, solo la vuelve más honesta. La metáfora se impone con naturalidad. Es como cruzar corrientes profundas mientras la superficie del mar permanece tranquila. Desde arriba parece quietud, por debajo hay flujo, y la Tierra, en su ruta por la Vía Láctea, es esa superficie, un lugar donde la experiencia humana ocurre con su ritmo cotidiano, mientras debajo, alrededor y más allá, el universo continúa su desplazamiento, lento y constante, indiferente y coherente, sosteniendo sin intención el escenario donde vivimos como si estuviéramos en reposo. Hay una frustración silenciosa cuando intentamos sentir lo que solo puede ser medido. La mente humana, incluso cuando es curiosa e inteligente, fue entrenada para escalas cortas, horas, días, años, a veces décadas. Nuestra memoria se organiza en recuerdos que caben en una vida. Nuestros planes se apoyan en calendarios que no exceden el horizonte humano. Por eso, cuando escuchamos que el Sol tarda alrededor de 230 millones de años en dar una vuelta completa alrededor del centro de la Vía Láctea, algo dentro de nosotros se queda en pausa, no porque sea incomprensible en términos matemáticos, sino porque es inmanejable en términos de experiencia. No hay sensación correspondiente, no hay imagen cotidiana que lo sostenga. Una órbita galáctica no es como una vuelta en una pista, es un movimiento que transcurre mientras continentes se reorganizan, especies aparecen y desaparecen, océanos se abren y se cierran, montañas se levantan y se erosionan. Es un tiempo que no cabe en el cuerpo, ni en la memoria, ni en la narrativa personal. A lo largo de un solo año galáctico, la Tierra cambió tantas veces de rostro que el concepto mismo de estabilidad se vuelve extraño, y sin embargo, esa órbita continúa, constante, sin reconocer nuestros cambios como eventos significativos. El tiempo profundo no tiene prisa, no necesita acelerar para ser real. Hay una inversión de expectativa que puede resultar casi desconcertante. En la imaginación humana, un gran viaje sugiere un progreso visible, sugeriría un antes y un después perceptible, pero en escalas galácticas, civilizaciones enteras podrían surgir y desaparecer sin que la órbita avance una fracción
dimensión que nuestra intuición considere notable, la historia humana, con todo su peso emocional, ocupa apenas un parpadeo dentro de ese recorrido. Y esto no se dice para disminuir la vida humana, sino para situarla. La vida no es pequeña por ser breve, es intensa por existir dentro de un universo que no la necesita y aún así la contiene. Este contraste puede traer una claridad extraña a las urgencias cotidianas. Mucho del sufrimiento humano nace de la sensación de que todo es inmediato, de que todo exige respuesta, de que todo debe resolverse ahora. El tiempo profundo no cancela la importancia de lo humano, pero lo relativiza con suavidad. Muestra que el universo ha atravesado procesos inmensos sin ansiedad, sin apuro, sin tensión, y al contemplar esa lentitud, algo en la mente puede aflojar, no porque el problema desaparezca, sino porque la percepción de escala cambia. Lo que parecía definitivo puede revelar su carácter transitorio, lo que parecía absoluto puede volverse circunstancial. Hablar de 230 millones de años no es hablar de una cifra, es hablar de un ritmo ajeno a nuestra psicología. Es un recordatorio de que el universo no organiza su realidad en torno a nuestras prioridades, y aún así hay una belleza silenciosa en esa indiferencia, porque significa que el cosmos no está cargado de urgencia, y que nuestra urgencia no es un mandato universal, es una experiencia humana, una experiencia válida, pero no necesaria para el universo. La metáfora aparece con una calma casi inevitable. Es como intentar medir el crecimiento de una montaña observándola durante un solo día. El ojo no ve el cambio, el cuerpo no lo siente, pero el cambio ocurre. De la misma manera, la ruta de la Tierra por la Vía Láctea avanza mientras vivimos, sin que podamos sentir el avance. Y quizá esa sea una de las verdades más extrañas y más suaves de nuestra existencia. Estamos dentro de una travesía que no se percibe, en un tiempo que no cabe en la vida, y aún así la vida encuentra espacio para amar, para perder, para recordar, para esperar, como si el universo, sin intención, nos permitiera existir en medio de un movimiento tan lento y tan vasto que la mente por un instante puede descansar. Hay una expectativa humana que se infiltra en casi todas las historias, la idea de que toda jornada conduce a algún lugar definitivo. Incluso cuando decimos que no esperamos un final, algo dentro de nosotros lo imagina, un cierre, una llegada, un punto donde el movimiento se justifica por un destino. Esa necesidad no es superficial, está ligada a cómo el cerebro organiza el sentido. El movimiento sin llegada puede sentirse como una pregunta abierta demasiado grande, como una frase que nunca termina. Y cuando pensamos en la ruta de la Tierra por la Vía Láctea, esa expectativa se enfrenta a una realidad serena y a veces inquietante. No existe un trayecto final. La primera capa del movimiento ya es difícil de imaginar. La Tierra gira alrededor del Sol, el Sol orbita el centro galáctico, pero incluso esa imagen, por vasta que parezca, no es el final del mapa. La Vía Láctea también se desplaza, se mueve en relación con otras galaxias, en relación con el grupo local, en relación con estructuras aún más grandes en el tejido del cosmos. Y aquí aparece un límite natural del conocimiento humano. Podemos medir algunas velocidades, inferir direcciones generales, reconstruir dinámicas, pero no existe un marco absoluto desde el cual decir, con certeza definitiva, hacia dónde va todo, porque todo no tiene un afuera fijo desde el que pueda ser observado. Esta es una paradoja silenciosa. Nos gusta pensar en trayectorias como líneas que conducen a un punto, pero en el universo, el movimiento suele ser movimiento dentro de movimiento, como círculos dentro de círculos, como ritmos superpuestos. No hay un punto de llegada donde el cosmos se detenga para ser explicado. No hay un ahí final al que estemos yendo. Hay procesos, hay dinámicas, hay continuidad. Lo que llamamos ruta es en el fondo un fragmento de un flujo mayor que no tiene cierre humano. Esa idea puede tocar una angustia antigua, aunque no siempre se reconozca como tal. Muchas personas sienten inquietud cuando perciben que no hay conclusión, que no hay un final ordenado donde todo encaje. La mente busca resolución, porque la resolución da descanso, pero el universo no ofrece resolución como forma fundamental, ofrece continuidad, y esa continuidad, aunque indiferente, puede ser leída de dos maneras, como falta de sentido o como libertad de no estar atrapados en un destino rígido. La verdad difícil, presentada con calma, es que el cosmos no parece organizado para cumplir narrativas. No se mueve para llegar, se mueve porque la gravedad existe, porque la expansión existe, porque las interacciones existen.
En esa ausencia de propósito impuesto, el movimiento se vuelve puro proceso, y quizá ahí se abre una comprensión más suave. La necesidad de un final es humana, no universal. No es un defecto, es una forma de protegerse del vacío. Pero el vacío no siempre es amenaza, a veces es simplemente espacio. La metáfora se vuelve inevitable, como un río que nunca llega a ser agua parada. El río no necesita culminar para ser real, su naturaleza es fluir. Y la ruta de la Tierra, inmersa en la ruta del Sol, inmersa en la ruta de la galaxia, inmersa en rutas aún mayores, se parece a ese río. No hay un instante en que el universo se detenga y diga, aquí termina el viaje. El viaje es la condición. Y en esa condición, paradójicamente, puede haber una forma de paz que no nace de parar, sino de aceptar que el movimiento continuo no es una amenaza, sino la textura misma de la realidad. Hay una necesidad silenciosa de control que acompaña a muchas vidas. No siempre se expresa como deseo de dominarlo todo, sino como una búsqueda de estabilidad, que el suelo sea fiable, que el futuro tenga forma, que las cosas permanezcan lo suficiente como para no deshacerse en las manos. Esa necesidad es profundamente humana y suele intensificarse cuando hay cansancio, pérdida, ansiedad o una sensación de que el mundo interior ya carga demasiadas preguntas. En ese estado, la idea de que incluso la Tierra viaja, de que incluso el Chaun se desplaza por la galaxia, puede parecer demasiado grande, pero también puede actuar como una especie de claridad suave. Si el movimiento es constante y aún así la vida existe, entonces quizá el sentido no depende de inmovilidad. Desde una mirada científico-filosófica, estabilidad es una construcción local, no una mentira, sino una propiedad emergente de condiciones específicas. La Tierra se siente estable porque su movimiento es regular y porque nuestra escala humana no capta la travesía mayor. El cerebro, en términos de atención, está diseñado para priorizar lo relevante para la supervivencia inmediata. Se enfoca en cambios, en amenazas, en señales próximas. En ausencia de aceleración visible, el sistema nervioso interpreta quietud, y esa interpretación permite descanso, permite rutina, permite identidad. La estabilidad es en parte una función psicológica que sostiene la vida. La inversión final es delicada. El movimiento constante no es una amenaza, es la condición normal. Hemos vivido siempre dentro de él. No hay un pasado en que la Tierra haya estado quieta esperando que la historia comenzara. La historia humana se escribe sobre una plataforma en viaje. Y aún así, amamos, construimos, recordamos, buscamos, perdemos, reencontramos. La vida no exige un universo detenido. Exige apenas un margen de coherencia suficiente para que la mente y el cuerpo puedan existir. Ese margen existe aquí, por ahora, dentro de un movimiento mucho más amplio. Cuando esta idea se contempla con calma, puede tocar algo cotidiano sin volverse abstracto. Mucha parte de la ansiedad por permanencia nace de la expectativa de que el mundo debería ofrecer un reposo definitivo, un lugar fijo donde todo quede asegurado. Pero el universo no funciona así, y reconocerlo no elimina el deseo humano de estabilidad, pero puede suavizar la exigencia de que esa estabilidad sea absoluta. El flujo no es el enemigo, el flujo es el entorno. Aceptarlo no significa renunciar a lo que importa, significa soltar la fantasía de que lo que importa necesita ser eterno para ser verdadero. La metáfora final aparece con una simplicidad casi íntima. Es como vivir mejor al comprender que el suelo también viaja, que aquello que parecía fijo siempre estuvo en movimiento y aún así fue suficiente para sostenernos. En un mundo ruidoso, donde la mente se siente empujada a resolverlo todo, esta perspectiva no ofrece respuestas cerradas, pero ofrece algo más silencioso. Una reorganización del peso, porque si la Tierra viaja y la vida todavía ocurre, entonces quizá el sentido no se encuentra en detener el universo, sino en aprender a existir dentro de su movimiento, con una humildad tranquila, sin exigirle al cosmos un suelo que no prometió. Carl Sagan nos recordaba que la Tierra es un punto viajero, no un escenario central, y esa idea, cuando se contempla sin prisa, no reduce la vida humana, sino que la coloca en un marco más honesto, más amplio, más silencioso. La ruta de la Tierra por la Vía Láctea no es un camino trazado para nosotros, ni una historia con intención. Es un efecto natural de pertenecer a algo mayor, un movimiento que ocurre porque la gravedad organiza, porque la galaxia existe, porque el universo sigue su coherencia sin pedir aprobación humana. Albert Einstein nos mostró que el reposo absoluto es una ilusión cómoda y profundamente humana, pero no una realidad física. Lo que sentimos como quietud es una estabilidad de referencia,
un acuerdo local entre nuestros sentidos y un movimiento constante. El impacto más profundo de esta jornada no está en la velocidad, sino en la humildad que exige. Comprender que la vida ocurre dentro de un viaje inmenso que no se siente, que no se anuncia y que no se detiene para darnos certeza. Cierre contemplativo. Tal vez la paz no venga de parar, sino de aceptar que siempre estuvimos en movimiento, silencioso, continuo e indiferente a nuestro deseo de suelo firme, y que aún así, ese movimiento fue suficiente para que existiera un hogar, una memoria, una conciencia que mira hacia el cielo y se pregunta con calma, ¿qué significa estar aquí?